En la clase pasada vimos la definición de inmunidad, sus tipos y características, y describimos la inmunidad innata. Vimos cómo sus componentes eran capaces de reconocer sustancias extrañas y mencionamos también que había citoquinas necesarias para la coordinación de esta respuesta. Ahora vamos a continuar con la inmunidad adaptativa y la descripción de sus componentes. Los principales componentes de la inmunidad adaptativa son los linfocitos. Los linfocitos constituyen el 30 al 45% de los leucocitos circulantes, pero como vemos en este esquema, la sangre no es el principal lugar donde se localizan. Se encuentran mayoritariamente en un 65% en los órganos linfáticos, principalmente vaso y ganglios, y están además en tejidos linfáticos mucosos, en la médula ósea y en la piel. Una de las grandes diferencias que presentan estas células respecto a las células de la inmunidad innata es que pueden reconocer al antígeno de manera específica. ¿Cómo lo hacen? A través de receptores para el antígeno, que serán el TCR para el linfocito T y el BCR o inmunoglobulina para el linfocito B. Cada linfocito presentará un receptor con una sola especificidad y distinta a la de otro linfocito, generando un repertorio clonal. El reconocimiento del antígeno podrá ser directo o indirecto, y en este último caso serán las células presentadoras de antígeno de la inmunidad innata las que inducirán la activación del linfocito. Y en muchos casos serán las células de la inmunidad innata, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, las que llevarán a cabo la función efectora luego de la activación de los linfocitos. Finalmente, una propiedad que caracteriza a los linfocitos es su capacidad de generar memoria. Existen distintas subpoblaciones de linfocitos que difieren en el lugar donde maduran, en el reconocimiento que hacen del antígeno y en su función efectora. Los linfocitos B maduran en la médula ósea, pero las aves lo hacen en la bolsa de Fabricio, de donde deriva su nombre. Reconocen antígenos solubles y se transforman en células secretoras de anticuerpo. Los linfocitos T maduran en el timo y tienen varios subtipos. El linfocito T colaborador expresa en su membrana una proteína llamada CD4. Reconocen antígenos que son presentados por las células presentadoras de antígeno y se diferencian a células secretoras de citoquinas, que van a tener distintas funciones, como la activación y proliferación de linfocitos T y B, la activación de macrófagos o la inflamación. Los linfocitos TCD8 o citotóxicos tienen en su membrana la proteína CD8. Reconocen antígenos presentes en las células infectadas y son capaces de destruirlas. Finalmente, tenemos al linfocito T regulador, que lo que hace es suprimir la respuesta inmune. Pero a medida que avanzó el conocimiento de la inmunología, se siguieron describiendo nuevos tipos de linfocitos. Por ejemplo, se vio que las respuestas mediadas por los linfocitos TCD4 eran muy distintas dependiendo del tipo de infección. Esto llevó inicialmente a definir dos subtipos, el TH1 y el TH2. Vamos a ver ahora las circunstancias que llevan a la diferenciación de cada uno. Si una célula dendrítica capta una bacteria intracelular, como el Mycobacterium tuberculosis o un virus, y se la presenta a nivel de los ganglios a un linfocito TCD4 virgen, o sea, el que todavía no se ha enfrentado al antígeno correspondiente. Y la misma célula dendrítica libera además ciertas citoquinas, como la interleuquina 12 o el interferón gamma, que como vamos a ver más adelante constituyen una tercera señal en el proceso de activación de los linfocitos.
el linfocito TCD4 virgen se diferenciará al tipo TH1, con capacidad de producir grandes cantidades de interferón gamma, cuya principal función es la de activar a los macrófagos, aumentando su reclutamiento y su actividad microbicida, y también activando a las células NK y a los linfocitos TCD8 para favorecer la destrucción del microorganismo. Si la célula dendrítica muestra al linfocito TCD4 un antígeno proveniente de un patógeno extracelular, especialmente si es un helminto o un alergeno, un antígeno que provoca una estimulación persistente o repetida del sistema inmune y no necesita una respuesta inflamatoria aguda, en presencia de la interleuquina 4, el linfocito TCD4 virgen se diferencia al subtipo TH2, capaz de secretar interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13. La interleuquina 4 estimulará a los linfocitos B para la producción de anticuerpos, especialmente del tipo de la inmunoglobulina E, que a su vez activará a los mastocitos, produciendo su degranulación. La interleuquina 5 también activará a los eosinófilos, provocando la liberación del contenido de sus gránulos. Y la interleuquina 4 y la interleuquina 13 serán importantes también en las defensas de mucosas. Recientemente se definió otro grupo de células que se denominaron TH17 por su capacidad de expresar interleuquina 17. La diferenciación a este tipo de linfocito se da en la respuesta a infección por bacterias extracelulares y hongos, y la interleuquina 17 secretada recluta y activa a los neutrófilos para eliminar al patógeno. Finalmente, se sugiere otro subgrupo de linfocitos TCD4, los TFH o cooperadores foliculares, que se activan primero por la célula dendrítica y luego requieren de una activación posterior por un linfocito B activado para transformarse en cooperador folicular, migrar a la periferia de los folículos donde se encuentran los linfocitos B en los órganos linfoides secundarios y allí desencadenar la formación y el mantenimiento de los centros germinales, lugares donde van a proliferar los linfocitos B. Y las listas de linfocitos TCD4 continúa y es larga, pero por el momento nos vamos a quedar con estos subtipos. Lo interesante es ver que si bien hablamos que los linfocitos T, por ejemplo, salen maduros del timo, pueden seguir diferenciándose a células más especializadas para resolver el tipo de infección que está ocurriendo. Hasta aquí definimos las células efectoras de la inmunidad adaptativa. Pero también la inmunidad adaptativa tiene proteínas circulantes efectoras que son los anticuerpos. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son glucoproteínas que están en el plasma y migran con la fracción gamma de las globulinas. Están producidos por los linfocitos B. Y si bien están presentes mayoritariamente en líquidos extracelulares, también hay anticuerpos unidos a las superficies de las células. Tienen una gran diversidad. Se piensa que existen 10 a las 7 moléculas distintas de anticuerpos. Y comenzarán a actuar una vez que hayan reconocido al antígeno. En este esquema vemos una inmunoglobulina. Y vemos que el reconocimiento ocurre a través de una región variable, que es la que le da la diversidad. Y la función efectora se realizará a través de una región constante. Los anticuerpos están constituidos por 2 cadenas livianas y 2 cadenas pesadas unidas por puentes disulfuro. Las cadenas livianas poseen un dominio variable BL y un dominio constante CL, y las cadenas pesadas poseen
un dominio variable VH y 3 o 4 dominios constantes dependiendo del tipo de inmunoglobulina. De tal manera que existirá una región variable constituida por los dominios variables de las cadenas liviana y pesada, ubicados en el extremo amino terminal, y una región constante formada principalmente por el extremo carboxilo terminal de las cadenas pesadas. En este esquema se muestra la estructura de la inmunoglobulina con un poco más de detalle. Se puede observar, tanto en las cadenas pesadas como en las cadenas livianas, la presencia de estas estructuras globulares constituidas por 110 aminoácidos que se denominan dominios de inmunoglobulina. Estos dominios tienen un plegamiento característico. Es una estructura tipo sándwich formada por dos láminas plegadas constituidas por hélices beta unidas por un puente disulfuro. En los dominios de inmunoglobulina de las regiones variables, los lazos que unen las hélices beta tienen secuencias con una gran diversidad y se denominan región determinantes de complementariedad o regiones de hipervariabilidad. Estas regiones proyectan hacia el exterior y forman la superficie que va a interaccionar con el antígeno. Muchas otras proteínas del sistema inmune poseen uno o varios de estos dominios de inmunoglobulina y conforman la superfamilia de las inmunoglobulinas. Los dominios están codificados por genes que presentan homología entre sí, por lo que se cree derivan de un ancestro común. Vemos que la familia incluye al receptor del linfocito T o TCR, al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, que vamos a describir a continuación, y que tienen también la función de reconocimiento del antígeno, y a proteínas accesorias de los linfocitos T que están en su superficie, como el CD4 y el CD8, y moléculas de adhesión, como son las BCAM e ICAM. En el humano existen 5 clases o isotipos de anticuerpos que se diferencian por la cadena pesada y en consecuencia por su función efectora. La IgG, la IgM, la IgD, la IgA y la IgG. A su vez, tanto la IgG como la IgA presentan varios subtipos. Como vemos en esta tabla, la IgG no solo es la más abundante en sangre, sino que también es la de mayor vida media. ¿Pero cuál es su función? Una de las funciones de la IgG es la opsonización, que permitirá que el antígeno sea mejor detectado por macrófagos y neutrófilos. Es capaz también de activar el complemento por la vía clásica, función que comparten con la IgM. También provoca la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, es decir, células como macrófagos, NK, eosinófilos reconocen la porción constante de la inmunoglobulina que está unida al antígeno y se activan para destruirlos. Esta función también la realiza la inmunoglobulina E. Es responsable de la inmunidad neonatal, ya que por su bajo peso molecular puede atravesar la placenta. Y cuando está en altas concentraciones, puede inhibir al linfocito B en la producción de anticuerpos. La IgM es pentamérica cuando es secretada y como comentamos previamente, esto permite que interaccione con el antígeno con gran avidez. Juega un rol muy importante en la respuesta inmune primaria y también funciona como monomérica asociada a la membrana de los linfocitos B vírgenes, actuando como receptor para el antígeno o BCR. La inmunoglobulina A es un dímero y se encuentra mayoritariamente en secreciones de las mucosas digestiva respiratoria, confiriendo inmunidad. La inmunoglobulina E participa, como ya vimos, en la respuesta a parásitos y alergenos
y provocan la activación de mastocitos y su degranulación. Finalmente, la inmunoglobulina D funciona como receptor de membrana del linfocito B virgen. Pero la capacidad de reconocer al antígeno no solo es propiedad de los anticuerpos. Hay otras dos moléculas que lo pueden hacer, y estos son el receptor del linfocito T o TCR y las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a describir ahora brevemente los TCR. Los TCR son heterodímeros formados por una cadena alfa y una cadena beta o por una cadena gamma y una cadena delta. Tendrán como las inmunoglobulinas una región variable en el extremo amino terminal donde se realizará el reconocimiento del antígeno, una región constante y un dominio transmembrana. Una diferencia importante entre ellos es que la región variable de los TCR alfa-beta tiene mucha mayor diversidad en comparación con los TCR gamma-delta. Los linfocitos que expresan los TCR alfa-beta son los más abundantes y representan un 90% de las células T maduras. Todos los linfocitos T, CD4 y CD8 tienen un TCR alfa-beta. Van a poder detectar antígenos proteicos presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos que tienen los receptores gamma-delta se encuentran en los tejidos intraepiteliales y detectan antígenos que no necesitan procesamiento y están presentes en estos tejidos. Con esta diapositiva quiero reforzar el concepto de que el TCR alfa-beta presente tanto en los linfocitos CD4 como CD8 solo podrá reconocer un antígeno peptídico presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad y desencadenar una respuesta. El TCR alfa-beta y por ende los linfocitos T no van a poder reconocer un antígeno soluble en su forma nativa, como sí lo podrán hacer un anticuerpo o el receptor del linfocito B, que también es una inmunoglobulina. Finalmente, veamos al complejo mayor de histocompatibilidad, la tercera molécula que es capaz de reconocer al antígeno. En realidad, con el nombre de complejo mayor de histocompatibilidad o complejo principal de histocompatibilidad, se denomina al conjunto de más de 200 genes que se ubican en el brazo corto del cromosoma 6 en el hombre. Este grupo de genes tiene características particulares. Es poligénico, es decir, que tenemos varios genes distintos que pueden codificar una misma proteína. Es polimórfico. Estos genes son distintos en cada uno de nosotros, son los más polimórficos de todo el genoma. Y codominantes, es decir, que expresamos tanto el alelo materno como el paterno. Todas estas características hacen que nuestro complejo mayor de histocompatibilidad sea único, y esto explica los problemas de rechazo de injertos, que es la situación que llevó a su descubrimiento. Y que cuando hablamos de histocompatibilidad donante-receptor, lo que estamos buscando es que los complejos mayor de histocompatibilidad de ambos sean lo más parecido posible, para que la respuesta inmune que desencadenará el receptor sea leve y controlable. Estos genes codifican para glucoproteínas de membrana, como el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, pero también para otras proteínas que participan en la respuesta inmune. En este esquema vemos comparativamente la estructura de las moléculas de clase 1 y clase 2. Vemos nuevamente los dominios de inmunoglobulina que caracterizan a la superfamilia a la que pertenecen. Las moléculas de clase 1 están formadas por una cadena pesada alfa que se divide en tres regiones, alfa 1, 2 y 3, y una cadena liviana que se conoce como beta 2 microglobulina que no está codificada en el complejo mayor.
La cadena pesada se fija a la membrana a través de un dominio transmembrana y en la región expuesta se forma un surco donde va alojado un péptido que va a ser presentado al linfocito T. Las moléculas clase 2 están formadas por dos cadenas, alfa y beta, ambas divididas en dos regiones y ambas con dominios transmembrana. En la unión de las cadenas surge el surco de unión al péptido. Es en esta hendidura de unión a los péptidos donde se encuentran los residuos polimórficos, o sea, de mayor variabilidad. Mientras que los péptidos alojados en las moléculas de clase 1 son de 8 a 10 aminoácidos, los que se alojan en las moléculas de clase 2 son más largos y pueden tener 30 aminoácidos o más. Estos péptidos se insertan en el surco durante la síntesis y plegamiento de las proteínas antes de insertarse en la membrana. Pero existen diferencias entre estas dos moléculas, principalmente en su función. Las moléculas de clase 1 están presentes en casi todas las células nucleadas del organismo, aunque en distintas cantidades. Los linfocitos son las células con mayor número de moléculas y otras células, como las de la placenta, los eritrocitos y algunas células de la neuroglía, parecen no tener. En cambio, las moléculas de la clase 2 solo están en las células presentadoras de antígeno, que, como recordarán, son los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. El péptido que se muestra en el surco en las moléculas de clase 1 es un péptido que resultó de un procesamiento endógeno, que vamos a ver después. En cambio, las moléculas de clase 2 muestran un péptido exógeno o que sufrió un procesamiento por la vía exógena, que también vamos a ver después. Las moléculas de clase 1 tienen afinidad por el correceptor CD8 y por eso pueden presentarle el antígeno a los linfocitos TCD8 y activarlos. En cambio, las moléculas de clase 2 tienen afinidad por el receptor CD4 y por eso pueden presentarle el antígeno a los linfocitos TCD4 y activarlos. Para terminar de presentarles la inmunidad adaptativa, me gustaría contarles brevemente dónde se generan y maduran los linfocitos. Los linfocitos se desarrollan a partir de un precursor linfático común localizado en la médula ósea. Y como ya mencionamos, los linfocitos B madurarán en la misma médula ósea y los linfocitos T migrarán al timo para completar su maduración. A estos se los llama órganos linfáticos primarios o generadores. Ahora, para poder favorecer la respuesta inmune y la interacción con las células presentadoras de antígenos, los linfocitos ya maduros viajarán por sangre a los tejidos linfáticos secundarios o periféricos, donde se realizará el reconocimiento del antígeno y la activación de la respuesta. Estos tejidos son los ganglios linfáticos, el vaso y los tejidos linfáticos regionales, los asociados a las mucosas respiratoria y gastrointestinal. ¿Pero en qué consiste la maduración de los linfocitos? Un linfocito será maduro cuando adquiera los receptores para el antígeno y otros receptores que le permitan realizar una función efectora. En una primera etapa de maduración precoz, habrá una expansión de las células precursoras mediada por los factores de crecimiento en el órgano linfático primario. Luego comenzará la expresión del receptor para el antígeno por un proceso que vamos a ver más adelante que se denomina de recombinación somática. Si bien acá se muestra un linfocito B y su inmunoglobulina, lo mismo ocurre para un linfocito T y su TCR. Cuando el receptor ya está listo, tendremos un linfocito inmaduro. Pero se necesitará realizar un proceso de selección para quedarnos con aquellos linfocitos capaces de responder. Esta selección se realiza en base a autoantígenos y recién llamaremos a estos linfocitos linfocitos maduros o vírgenes.
Recién el contacto con un antígeno en los órganos linfáticos secundarios transformará al linfocito en un linfocito efector. Vayamos ahora a la expresión de genes del receptor del antígeno. Para tratar de entender la estrategia que emplean los linfocitos en conocer al antígeno, recordemos lo que ya vimos en la inmunidad innata. Las células de la inmunidad innata reconocen a la totalidad de los patógenos a través de un número limitado de receptores, que son los receptores de reconocimiento de patrones, que tienen como ligando a los PAMPs, que son moléculas conservadas y comunes a varios patógenos. Por ejemplo, los lipopolisacáridos de la membrana externa de todas las bacterias gram negativas. En cambio, los linfocitos generarán un receptor específico para cada antígeno en particular, y la estrategia para barrer la totalidad de los antígenos será generar una enorme cantidad de receptores distintos, cada uno en un linfocito. Pero es tal la cantidad de receptores que existen que el genoma no podría contener toda esa información. Esta diversidad se logra a través de un proceso de recombinación somática. La recombinación somática es un proceso por el que se generan genes funcionales a partir de la combinación de distintos segmentos de ADN que se reordenan por deleción y reunión. El proceso de recombinación se va a realizar para determinar las regiones de mayor variabilidad de los receptores para el antígeno, que recordemos son los extremos aminoterminal de las cadenas pesadas y livianas de las inmunoglobulinas y los extremos aminoterminal de las cadenas alfa y beta del receptor TCR, que aquí están en rojo. Para generar la porción variable de estas proteínas, deberemos reordenar segmentos génicos que se denominan VDJ o BJ, dependiendo de la cadena. Aquí se muestra la secuencia de ADN de la cadena pesada en las células germinales. Vemos que hay muchos segmentos V, muchos segmentos D y muchos segmentos J. En un primer paso va a ocurrir el reordenamiento de un segmento D con un segmento J por enzimas que se denominan recombinasas, y el resto de los segmentos no utilizados, T y J, se perderán. En un segundo paso, el segmento DJ se reunirá con uno de los muchos segmentos B y se perderán los segmentos no utilizados. Luego, esto se va a transcribir en un ARN mensajero y traducir, y tendremos la cadena pesada de la inmunoglobulina con su región variable constituida por el rearreglo de los segmentos BDJ. Lo mismo sucederá con la cadena liviana, que se reorganizará después de la pesada. Y también ocurre algo similar con las cadenas alfa y beta del receptor de TCR. Como vemos, también tendrá varios segmentos B, varios segmentos D y varios segmentos J. Las diferentes combinaciones aleatorias que se realizan entre los segmentos B de J de cada cadena dará lugar a cadenas distintas. El número posible de combinaciones es el producto del número total de segmentos B de J en la línea germinal. Pero esto es aún más complejo, porque cuando las recombinasas y ligasas están reordenando los segmentos, delecionan y agregan nucleótidos, y esto se conoce como diversidad en la unión. También hay que pensar que cada receptor está compuesto por dos cadenas, entonces también serán posibles distintas combinaciones entre las cadenas. En conclusión, el máximo teórico de receptores distintos que se podría alcanzar es 10 a la 11 para las inmunoglobulinas y 10 a la 16 para el TCR. Pero el grado real de repertorio linfocítico que podemos generar es menor,
de alrededor de 10 a las 7 clones de linfocitos T y B con receptores y especificidades distintas. Una vez que el linfocito expresa el receptor para el antígeno, mediante un proceso de selección inducido por la activación del receptor para el antígeno, se conservarán las células útiles y se eliminarán las potencialmente nocivas. Este proceso de selección está mejor estudiado para los linfocitos T. En este esquema vemos los estadios de maduración de los linfocitos T. La célula precursora, generada en la médula ósea o en el hígado fetal, viajará por vía sanguínea hasta llegar al timo. Desde su entrada en la región cortical hasta la salida del linfocito T maduro, el proceso requiere de 2 a 3 días. A las células que se van a desarrollar dentro del timo se las denomina también timocitos e inicialmente no expresan ni el TCR alfa beta ni los correceptores CD4 y CD8. Luego migran a través de la corteza, donde comienzan a expresar las distintas cadenas del CDR y ambos correceptores, es decir, tendrán doble positividad, serán CD4 y CD8 positivos. Vendrá luego el proceso de selección positiva y negativa, que vamos a detallar en la próxima diapositiva, por el que se van a perder un 95% de los linfocitos. Y a nivel de la médula ya ocurrirá la diferenciación fenotípica y funcional a linfocitos maduros CD4 positivos o CD8 positivos que saldrán a la circulación. Un porcentaje minoritario de linfocitos expresará el receptor gamma delta en vez del alfa beta. No sufrirán procesos de selección y constituirán los linfocitos intraepiteliales que ya mencionamos se encuentran en las mucosas. Vamos a ver ahora los procesos de selección en el timo. Cuando los timocitos con doble positividad expresan por primera vez el TCR, se encontrarán con las células epiteliales de la corteza del timo, que expresarán sus MHC clase 1 y clase 2 conteniendo en el surco antígenos propios. La supervivencia de los timocitos dependerá de la afinidad del encuentro entre el TCR y los MHC. Si los timocitos no reconocen al MHC con antígenos propios, mueren por apoptosis por falta de activación. A este fenómeno se lo llama muerte por descuido o falta de selección positiva. Si en cambio el reconocimiento es débil, esto permitirá la supervivencia de la célula y a este proceso se lo denomina selección positiva. Luego ocurrirá una transición a una sola positividad dependiendo también del TCR. Se propone que si el TCR presenta una mayor afinidad por un antígeno presentado por un MHC2, el linfocito aumentará la expresión de su CD4 y comprometerá su destino a un linfocito CD4 positivo. Si su afinidad es mayor por un MHC1, se diferenciará a un linfocito CD8 positivo. Por otra parte, los timocitos cuyos TCR reconocen los complejos péptidos propios MHC con alta afinidad son eliminados también por apoptosis. A este proceso se lo denomina selección negativa del repertorio de linfocitos y ocurre a través de autoantígenos ahora presentados por las células dendríticas y macrófagos de la médula tímica. La eliminación de estos timocitos autorreactivos asegura la tolerancia inmunitaria.
Hasta aquí describimos los componentes celulares circulantes de la inmunidad adaptativa y hablamos de los anticuerpos o proteínas efectoras circulantes. Como en la inmunidad innata, la respuesta adaptativa estará coordinada por la liberación de citoquinas, de las que vamos a hablar más adelante. Y habrá citoquinas más específicas de este tipo de inmunidad, como la interleuquina 2, que permite la proliferación de linfocitos, la interleuquina 4, que permitirá la expansión de células Th2, la interleuquina 5, que la vimos activando eosinófilos, o el interferón gamma, que permite la activación de los macrófagos. Estamos ahora en condiciones de poder establecer el nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa e integrar estas respuestas. El primer paso de la respuesta inmune es el reconocimiento del antígeno. Haciendo un repaso de lo que vinimos viendo, el antígeno puede estar libre o asociado a células. El antígeno libre va a ser detectado por las células presentadoras de antígeno, por el complemento, los anticuerpos o el linfocito B. En cambio, las células NK y fundamentalmente los linfocitos T van a reconocer el antígeno solo si está asociado a células, o mejor dicho, presentado por células. Para que los linfocitos T puedan reconocer los antígenos y activarse, las células presentadoras de antígeno que pueden captar al antígeno libre deben procesarlo para poder exponerlo. El procesamiento antigénico consiste en romper las grandes proteínas a pequeños péptidos para que unidos al complejo mayor de histocompatibilidad puedan ser expuestos en la membrana. Se conocen dos vías principales de procesamiento antigénico, una vía endógena o biosintética y una vía exógena o endocítica. Por la vía de procesamiento endógena o biosintética se van a procesar proteínas que se encuentran en el citoplasma de las células. Estas proteínas normalmente son proteínas propias, pero en el caso de que la célula esté infectada por un virus, por ejemplo, existirán en el citoplasma proteínas virales, por ende no propias. Los péptidos resultantes de esta vía se van a unir a los complejos mayor de histocompatibilidad clase 1 y se van a expresar en la membrana. Los péptidos se presentarán a los linfocitos TCD8 y esta vía está presente en todas las células. Veamos cómo son los distintos pasos. La proteína citosólica va a degradarse a través de los proteosomas. Para que esto suceda, las proteínas tienen que estar ubiquitinadas. Los péptidos resultantes van a ingresar al retículo endoplasmático rugoso a través de un complejo que se denomina TAP y se unirán al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que se está sintetizando y que no tiene un péptido en su surco. Finalmente, a través del Golgi, este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 conteniendo el péptido migrará a la membrana para ser reconocido por el linfocito TCD8 positivo. Por la vía de procesamiento exógena o endocítica se van a procesar proteínas extracelulares que fueron endocitadas. Los péptidos resultantes se unirán al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que se presentará a los linfocitos TCD4. Esta vía está solo presente en las células presentadoras de antígenos. Y aquí vemos la secuencia de eventos. Por la activación de un receptor fagocítico de las células presentadoras de antígenos, se realizará la endocitosis de la proteína extracelular y el endosoma formado
se unirá luego a un lisosoma que aportará las enzimas para la degradación a pequeños péptidos. Por otra parte, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso, como el de clase 1, pero a diferencia de este, presenta la hendidura de unión al antígeno ocupada por un péptido denominado péptido invariante, que le da estabilidad y lo dirige a la membrana. En su camino a la membrana, este se puede fusionar con el fagolisosoma y las enzimas proteolíticas lisarán el péptido invariante y lo reemplazarán por un péptido exógeno, que será presentado finalmente al linfocito T CD4 positivo. Si bien hasta acá dijimos que cuando el TCR reconoce el péptido presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad se activa, vemos que esto es algo más complejo y que se necesitan otras interacciones para que esto suceda. La interacción TCR, complejo mayor de histocompatibilidad, requiere de moléculas como CD3 y la cadena TITA que se encargan de la señalización en el interior de los linfocitos. Esto constituye lo que se ha dado en llamar la señal 1. Pero además se necesita de la participación de otros componentes de la membrana celular, tanto de la célula presentadora de antígeno como del linfocito, que se conocen como moléculas coestimuladoras, que dan una segunda señal necesaria para mantener la activación de los linfocitos T. En este caso, indicamos la proteína B7 de la célula presentadora de antígeno que interacciona con la proteína CD28 de los linfocitos T. Estas señales son sumamente importantes, ya que de estar ausentes, el linfocito queda en un estado de anergia o de falta de reactividad. Pero también se necesitará una tercera señal, que es la aportada por la señalización de citoquinas, que se liberan en el entorno, que como ya vimos, para los linfocitos colaboradores es crucial para su diferenciación. Repasemos ahora cuáles son las funciones efectoras de los linfocitos. Si se activó un linfocito TCD4, porque le fue presentado un antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, se convertirá en una célula secretora de citoquinas. En este esquema se muestra al linfocito T activado y la gran cantidad de citoquinas que puede liberar para actuar en distintos componentes del sistema inmune. Si ahora es el linfocito B el que reconoció el antígeno y se lo muestra al linfocito T CD4, este liberará citoquinas que permitirán la transformación del linfocito B en una célula plasmática sintetizadora de anticuerpos específicos para ese antígeno. Los anticuerpos podrán neutralizar el antígeno, opsonizar para ser reconocido por las células fagocíticas a través de sus receptores o provocar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos mediada por las células NK, o activar el complemento, cuyas consecuencias pueden ser la lisis directa del microorganismo, la opsonización a través de la fracción de complemento C3b para la posterior fagocitosis, o finalmente la iniciación o colaboración con la respuesta inflamatoria. Finalmente, si el que se activó es un linfocito TCD8, este podrá provocar la lisis de la célula infectada por tres mecanismos. Porque se produce la exocitosis de los gránulos conteniendo perforina, una proteína que forma poros en la membrana y provoca la muerte de la célula infectada por choque osmótico.
porque junto con la perforina se pueden liberar también granzimas, enzimas proteolíticas que activarán a las caspasas y la muerte celular por apoptosis, o porque a través del Fas ligando, expresado por el linfocito activado, puede activarse el receptor Fas, también acoplado a una señalización proapoptótica. Pero además de su función efectora, una característica muy importante de los linfocitos es su capacidad de generar memoria. Los linfocitos de memoria son aquellos que estuvieron en contacto con el antígeno al menos una vez y luego quedaron en un estado de reposo. Pero están preparados para responder mejor si el antígeno vuelve a ingresar. Por eso son particularmente importantes para enfrentarnos a microorganismos a los que estamos frecuentemente expuestos. Por otra parte, la protección que logramos a través de la vacunación se debe a la generación de linfocitos de memoria contra un patógeno atenuado para que podamos responder de manera más rápida y eficaz ante el ingreso del patógeno activo. Se proponen dos modelos para la generación de linfocitos memoria. El modelo de diferenciación lineal sugiere que los linfocitos memoria derivan de células efectoras. La gran mayoría de estas células muere por apoptosis una vez cumplida su función, pero algunas sobrevivientes podrían dar lugar a las células de memoria. El modelo de diferenciación ramificada, en cambio, propone que ya desde el linfocito virgen se establece que un grupo de células cumpla funciones efectoras y otro funciones de memoria. Los linfocitos de memoria presentan una mayor supervivencia. Pueden vivir meses o años, mientras que los linfocitos vírgenes viven semanas o meses. Se cree que el hecho de que tengan una mayor expresión de proteínas antiapoptóticas podría ser la causa de esta mayor longevidad. Responden con mayor rapidez que las células vírgenes. Entre el primero y el tercer día posinfección ya están generando una respuesta. Una posible explicación a esto es la presencia de alteraciones en las histonas nucleares que hacen que los genes necesarios estén más accesibles. Hay de 10 a 100 veces más linfocitos de memoria que linfocitos vírgenes, y esto se debe a que, según algunos de los modelos planteados, los linfocitos memoria son el remanente luego de la gran expansión clonal que hay posinfección y de su posterior declinación o contracción. Así todo, este número sigue siendo más grande que el número de linfocitos vírgenes. Otra ventaja que poseen los linfocitos memoria es que pueden migrar a casi cualquier tejido en donde podrán encontrarse con el antígeno y requieren de menos señales de coestimulación. En cambio, los linfocitos vírgenes residirán casi todo el tiempo en los órganos linfáticos secundarios. Y finalmente, el mantenimiento de los linfocitos memoria requerirá de ciertas citoquinas, pero no de la presencia del antígeno. Por todas estas ventajas, es conveniente que se genere una memoria inmunológica, y lo vamos a ver con un ejemplo de la respuesta inmunohumoral. Como vimos en nuestra primera clase, la respuesta inmunohumoral es la que desarrollan los linfocitos B y está mediada por anticuerpos. Cuando se produce la primera entrada de un antígeno y es reconocido por la inmunoglobulina receptor para el antígeno de un linfocito B virgen que está en los ganglios, este se activará con la ayuda del linfocito TCD4 que también se ha activado por la presencia del antígeno. Se producirá la proliferación de células específicas para ese antígeno y su diferenciación a células plasmáticas secretoras de anticuerpos del tipo IgM y linfocitos B memoria. Con el tiempo, algunas células plasmáticas
realizarán un cambio de isotipo y comenzarán a secretar IgG, que tiene una mayor afinidad por el antígeno. Aquí vemos otra vez el desarrollo de la respuesta primaria en función del tiempo. Vemos que hay un aumento temprano en la producción de IgM seguido por un aumento en la producción de IgG. Pero ¿qué pasa ante una segunda entrada del mismo antígeno? Las células de memoria ya están listas para diferenciarse y generar anticuerpos específicos que serán del tipo de mayor afinidad IgG. Y además tengo varias células de memoria que provocarán una respuesta mayor. Entonces, la respuesta secundaria, que solo se da ante antígenos proteicos, aparece antes, tiene una mayor magnitud, como se observa por un mayor título de anticuerpos. El isotipo predominante de este anticuerpo es el de mayor afinidad por el antígeno y se sostiene en el tiempo. Para finalizar, me gustaría contarles de cómo las citoquinas y el sistema neuroendocrino regulan la respuesta inmune. A lo largo de estas clases fuimos describiendo la participación clave que juegan las distintas citoquinas en la respuesta inmune, pero en general podemos decir que son proteínas de bajo peso molecular, secretadas no solo por células de la inmunidad, sino también por muchos otros tipos celulares. No se almacenan preformadas y su síntesis se inicia mediante una nueva transcripción génica. Una vez sintetizadas, se secretan rápidamente. Se producen en respuesta a microorganismos y otros antígenos. Tienen funciones muy diversas y entre ellas la de mediar y regular las reacciones inmunitarias e inflamatorias. En general, se secretan en forma breve y autolimitada y provocan sus efectos a nivel local, pero también sistémicos. La lista de citoquinas es interminable y si bien comenzaron llamándose interleuquinas, también se incluyen bajo este nombre a un montón de otras proteínas como las quimoquinas, factores de crecimiento y otros. Las citoquinas son pleiotrópicas, es decir, que una citoquina puede actuar sobre distintos tipos celulares provocando diversos efectos biológicos. Por ejemplo, tenemos la interleuquina 4 secretada por el linfocito TCD4 que activa al linfocito B estimulando la producción de inmunoglobulina, interviene en la diferenciación al subtipo Th2 de los linfocitos TCD4 e inhibe al macrófago. Son redundantes, quiere decir que varias citoquinas provocan un mismo efecto. Acá tenemos el ejemplo de 3 citoquinas, la interleuquina 2, 4 y 5, promoviendo la proliferación de los linfocitos B. Presentan sinergismo, es decir, que 2 o más citoquinas producen un efecto que se potencia mutuamente. Y tenemos el ejemplo del interferón gamma y el factor de necrosis tumoral que se fortalecen en producir un aumento de la expresión de los complejos mayor de histocompatibilidad tipo 1 en distintas células. Finalmente, muchas de ellas son antagónicas, es decir, que sus efectos pueden inhibirse o bloquearse si actúan simultáneamente sobre una célula, como en el caso del interferón gamma y la interleuquina 4 sobre la activación de los macrófagos. Si bien dijimos que las citoquinas estaban liberadas por varias células del sistema inmune, les quiero mostrar con esta imagen que los macrófagos activados y los linfocitos TCD4 activados son los mayores productores de citoquinas. O sea, tenemos una célula de la inmunidad adaptativa innata y una de la inmunidad adaptativa como principales reguladores de la expresión de citoquinas.
En esta tabla se muestran algunos ejemplos de citoquinas de la inmunidad innata y adaptativa y algunas características diferenciales entre ellas. No se asusten, si bien la lista de citoquinas aumenta día a día, nosotros vamos a mencionar las más conocidas para cada inmunidad. En la inmunidad innata tenemos a la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa, un paquete característico de la respuesta inflamatoria que vamos a describir brevemente en las próximas diapositivas. La interleuquina 12, liberada por el macrófago, que va a activar tanto a las células NK como a los linfocitos, y el interferón gamma, muy importante en la infección viral y producido tanto por células de la inmunidad innata, NK, como por los linfocitos T de la inmunidad adaptativa, el subtipo TH1 y el linfocito T CD8. Y para la inmunidad adaptativa podemos mencionar a la interleuquina 2, la interleuquina 4 y la interleuquina 5, muy importantes en la proliferación y diferenciación de los linfocitos y activación de los macrófagos. Como ya dijimos, las células secretoras de las citoquinas serán principalmente macrófagos y NK para el caso de la inmunidad innata y linfocitos T para el caso de la inmunidad adaptativa. Los estímulos que recibirán estas células serán los PAMPs para el caso de las células de la inmunidad innata y antígenos proteicos para el caso de los linfocitos T. Las cantidades producidas de citoquinas por parte de las células de la inmunidad innata pueden ser altas y detectables en el suero, mientras que son bajas durante la inmunidad adaptativa. Las citoquinas de la inmunidad innata pueden producir tanto efectos locales, pero también sistémicos, mientras que los efectos de las citoquinas de la inmunidad adaptativa serán principalmente locales. El aumento exagerado de las citoquinas de la inmunidad innata pueden provocar enfermedades sistémicas como el shock séptico, mientras que las lesiones serán locales en el caso de la inmunidad adaptativa, como en la inflamación granulomatosa. También tendremos inhibidores que selectivamente o preferencialmente podrán inhibir las citoquinas de la inmunidad innata, como los corticosteroides, o citoquinas de la inmunidad adaptativa, como la ciclosporina y el FK506. Vamos a ver ahora brevemente la respuesta inflamatoria. Cuando los tejidos son lesionados por distintos agresores, bacterias, virus, pero también por trastornos no infecciosos como traumatismo, toxinas o calor, se desencadena una respuesta local mediada por células de la inmunidad innata y por factores humorales, entre los que están las citoquinas que mencionamos hoy, interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. La liberación de estas citoquinas aumentará la permeabilidad vascular y se reclutarán leucocitos con el objeto de destruir al agresor y limitar y reparar la lesión. Pero si la defensa local es insuficiente, las citoquinas pasan a sangre para buscar ayuda, dando una respuesta sistémica. A nivel del hígado, inducen la producción de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva y la lectina dihidroaminosa, que como vimos opsonizan a los patógenos para que puedan ser mejor reconocidos por los fagocitos y pueden activar el complemento. A nivel de la médula ósea, aumentan la producción de leucocitos que se necesitarán para la respuesta. A nivel de hipotálamo, inducen fiebre porque aumentan la producción de prostaglandinas y esto se cree que mejora la respuesta inmune y en cambio detiene el crecimiento bacteriano. También actuando sobre el sistema nervioso central producen sueño y falta de apetito. A nivel del tejido adiposo y muscular, habrá movilización de metabolitos para la provisión de energía y aumentarán la activación de los linfocitos para iniciar la respuesta adaptativa.
Todas las acciones de las citoquinas proinflamatorias están controladas por citoquinas antiinflamatorias, que mantienen un equilibrio evitando un efecto potencialmente dañino de la reacción inflamatoria. Dentro de las citoquinas antiinflamatorias, la más importante es la interleuquina 10. Pero en las infecciones graves, las citoquinas antiinflamatorias no pueden contrarrestar las grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias que se producen, y éstas comienzan a tener efectos adversos, principalmente el TNF-alfa, con características clínicas, hemodinámicas y hematológicas que dan el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Estas características son una disminución de la función cardíaca, una disminución del tono del músculo liso vascular con caída de la presión arterial, una disfunción endotelial que junto con la activación de un estado procoagulante y antifibrinolítico llevan a la formación de trombos intravasculares y caquexia por pérdida de células musculares o adipocitos, lo que concluye en una falla multiorgánica. Y aquí les muestro una citoquina de la inmunidad adaptativa, la interleuquina 2, que es el mayor inductor de proliferación. Y vemos cómo aumenta la proliferación tanto de las células T como de las células B, como la de las células NK. Otra de las citoquinas de la inmunidad adaptativa, la interleuquina 4, promueve el cambio al isotipo IgE de los anticuerpos generados por las células B, inhibe la activación del macrófago y aumenta la proliferación y diferenciación de los linfocitos T al subtipo Th2. Para finalizar, vamos a ver ahora la regulación neuroendocrina del sistema inmune. Numerosas evidencias experimentales han demostrado una compleja red de comunicación entre los sistemas inmune, nervioso y endocrino, a través de varios mecanismos que incluyen moléculas de reconocimiento y señales comunes. Las hormonas y los neurotransmisores pueden contactarse con las células del sistema inmune a través de la circulación sanguínea o mediante la inervación simpática y parasimpática de los órganos linfoides, mientras que las citoquinas del sistema inmune son capaces de regular las funciones neuroendocrinas. A través de esta comunicación multidireccional se preserva la homeostasis del organismo. En esta figura se esquematiza el efecto de la estimulación simpática sobre las células del sistema inmune. La noradrenalina, liberada por las fibras postganglionares simpáticas, activa generalmente al receptor beta-2 adrenérgico en las células del sistema inmune, y esto provoca una disminución en la expresión de genes de citoquinas de la respuesta antiviral, como el interferón, y un aumento en la expresión de las citoquinas proinflamatorias. También suprime la respuesta inmune celular, pero aumenta la inmune humoral por potenciar la producción de anticuerpos. En esta tabla se resumen algunas de las hormonas inmunoestimuladoras. La prolactina, la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas y la melatonina estimulan, en algunos casos, la capacidad fagocítica o citotóxica de las células de la inmunidad innata, pero también activan a los linfocitos B y T. Es interesante mencionar que la melatonina, que es una hormona cuya producción aumenta durante la noche, o sea, tiene un ritmo circadiano, es responsable en parte de que nuestro sistema inmune funcione mejor de noche. El sueño aumenta nuestras defensas por incrementar la memoria inmunológica y las funciones proinflamatoria y activadora. Confirmando este hecho, se ha visto que pacientes que reciben una vacuna, la de la hepatitis A, y luego no duermen la noche siguiente,
producen menos anticuerpos que aquellos que sí lo hicieron. En este esquema se muestra el eje hipotálamo-hipófiso gonadal y los efectos de los esteroides sexuales sobre los distintos mecanismos de inmunidad. En el caso de los estrógenos, los efectos pueden variar dependiendo de la concentración de la hormona, pero en líneas generales podemos decir que los esteroides sexuales son inmunosupresores. Finalmente, quiero terminar con los glucocorticoides, que son los más importantes desde el punto de vista farmacológico por su potente efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. Los glucocorticoides se liberan siguiendo el eje hipotálamo-hipófisis, corteza suprarrenal, y van a inhibir muchos de los pasos iniciales de la respuesta inflamatoria. Disminuyen la expresión de los receptores de reconocimiento de patrones de las células presentadoras de antígenos, como células dendríticas y macrófagos. Disminuyen la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en las células dendríticas, la expresión de moléculas de adhesión y quimoquinas, la expresión de citoquinas proinflamatorias, y también van a provocar la inhibición de los linfocitos Th1, el subtipo Th17, y también van a inhibir la producción de inmunoglobulinas, de anticuerpos, por parte del linfocito B. Por todos estos efectos, los corticoides son una herramienta terapéutica de elección para el tratamiento de diversas patologías inflamatorias, como enfermedades reumatológicas y autoinmunes.